Dice, la culpa, tan usada en nuestra sociedad para manipular y castigar, se manifiesta durante una variedad de expresiones, como el remordimiento, la autorrecriminación, el masoquismo y todos los síntomas del victimismo. Fijaros esto que locura. Dice, la culpa inconsciente produce enfermedad psicosomática, tendencia a sufrir accidentes y conductas suicidas. Fijaros, esto, la culpa es lo que principal se perdona en el curso de milagros, que es soltar la culpa. Y transitar con un campo de culpa lo que hace es que tengamos accidentes. Todas las personas que tienen accidentes de coche es porque cargan con culpa. No hay nada al azar que suceda en el universo, ¿vale? Todo es porque se está cargando simplemente porque el campo está siendo atraído. Y las enfermedades psicosomáticas vienen porque cargamos con culpa. O sea, tenedlo claro, que es el campo de la culpa. Por eso esto es tan importante. Dice, muchas personas luchan con la culpa durante toda su vida, mientras que otras tratan desesperadamente de escapar de ella. Dice, el dominio de la culpa produce preocupación por el pecado. Es como que estamos preocupados porque hemos hecho algo mal. El jugo del castigarnos, pensar que hemos hecho algo mal cuando no es así. Una actitud emocional de no perdonar frecuentemente. Entonces, nada, voy a leer sobre todo lo que tengo subrayado. Eh, dice, este es el nivel de la culpa sería la autocondena por ser como malo y malvado. Aquí se considera a un Dios como castigador y vengativo. Cuando uno transita la culpa es como que Dios me castiga porque me he portado mal. Necesito entregar la culpa. Dice, hay factores que contribuyen, como los padres, la religión, las programaciones negativas de la sociedad. Dice, entonces puede predominar también la vergüenza. Fijaros lo que decías, Andrea, es que todo va relacionado. Con el juicio subsiguiente de que uno es indigno. En un campo de la culpa surge un juicio de que uno es indigno, de que uno no tiene confianza, que no merece lo que sea, de que no merece el amor y de ser un gusano sin valor que es odiado por Dios y que no está a la altura de la salvación y mucho menos del perdón. Estos son los mecanismos de la culpa, cuando uno transita la culpa. En este nivel uno se juzga a sí mismo y se considera más allá de cualquier esperanza de redención. Se juzga a sí mismo como todo lo que decías tú, que te he invitado a renunciar a todo eso, y se descarta cualquier esperanza de rendición, de redención, ¿vale? Como de ser perdonado. Es una locura. La culpa toma forma de penitencia, odio hacia uno mismo, autocastigo físico y psicológico, suicidio, abnegación y adicción. Oh Señor, mira cómo sufro. Se convierte en un intento sutil de manipular a Dios. Dice, uno de los motivos, o sea, uno de los modos de gestionar la culpa que tiene el ego es la proyección. ¿Qué hace cuando sostiene la culpa? Utiliza el mecanismo de la proyección. Como uno no se apropia de sus motivos y emociones, las ve ahí fuera, lo que hace que el odio y la venganza hacia lo externo estén justificados. La enseñanza religiosa de odiar el pecado representa una paradoja espiritual, pues expresa la misma cosa que deplora. Por ejemplo, en tu caso con la culpa, lo que te puede aparecer es que el culpable es que hay que castigar a tu exmarido, a tu expareja, llámase como se quiera. Es uno de los mecanismos que va a aparecer, como que él es el culpable. Pero tienes que renunciar también a ese jugo, ¿vale? Para transitar la culpa. Dice, la compasión y el perdón permiten pasar por alto ese error y tomar conciencia de que los individuos y la humanidad en general son limitados, ignorantes y en realidad no saben ni entienden qué hacen ni por qué. ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, fijaros, la compasión y el perdón hacia uno mismo y hacia los demás permiten pasar por alto este error. En realidad no ha habido ningún error, ¿eh? Y tomar conciencia de que los individuos y la humanidad en general somos limitados, ignorantes, y en realidad no sabemos ni entendemos qué hacemos ni por qué. ¡Qué locura! Esto es una locura. Dice, la ignorancia es un derivado automático de los mecanismos mentales internos heredados del ego, que fueron examinados, tal, tal, tal. Dice, debido a las limitaciones de la percepción, no podemos discernir entre la verdad y la falsedad, ni lo verdaderamente bueno de aquello que percibimos como deseable. Y fijaros, esto os lo he comentado mil veces, que lo tengo aquí subrayado, que para mí es es lo más importante. Esto, mucha atención, lo hemos dicho mil veces, pero lo leo de nuevo. Dice, la culpa es consecuencia del recuerdo de acciones pasadas que lamentamos. Dichas acciones solo pueden ser trascendidas mediante la recontextualización, recontextualizar lo que ha pasado hacia la mira del espíritu. Nuestros errores son la consecuencia natural e impersonal del aprendizaje y del desarrollo, y por tanto son inevitables. Esto lo hemos repetido muchas veces. Lo repito de nuevo. La culpa es consecuencia de seguir recordando las acciones del pasado que lamentamos.
Si seguimos lamentando acciones del pasado, seguimos anclados en la culpa. Las acciones del pasado solo pueden ser trascendidas mediante la recontextualización, es decir, recontextualizar lo que ha ocurrido, llevarlo a la mira de cómo la ve Dios, para trascender la culpa. Y los errores que se han cometido, que no son errores entre comillas, nuestros errores entre comillas, son consecuencia natural e impersonal, es decir, son impersonales, no los hagas personales, y son consecuencia natural del aprendizaje y del desarrollo del ser humano. Por tanto, son inevitables. Es decir, estrellarse, pasarlo mal, las cosas que parece que son malas que nos suceden, son consecuencia natural, necesaria y son impersonales para el aprendizaje y la elevación de la conciencia del ser humano. Así que no nos castiguemos más por ello, elijamos el perdón, elijamos la compasión y renunciar a los jugos que el ego quiere sacar. Sigo leyendo. Eh, Dice, a consecuencia, a medida que progresó la evolución, surgió la capacidad, esta nueva llamada inteligencia. Y este proceso trajo también los recuerdos. La inteligencia trae recordar el pasado. Por ejemplo, los animales es como que no recuerdan el pasado porque no tienen la inteligencia. Entonces, esto dio lugar a la continuidad temporal y experimental que clasifica los sucesos en entonces y ahora. El yo presente es y el yo anterior fue. Y en realidad el fue no es idéntico a lo que es. El lamento y la culpa son el resultado de querer equiparar el presente con lo que era, con el pasado. Así que el pasado no existe, solo existe el ahora. Fijaros los animales. No tienen, o sea, no viven en el pasado, no tienen recuerdos ni viven el pasado. Por eso los animales no sufren. El humano es el único que sufre. Porque al desarrollo de la conciencia que surgió la inteligencia, aparece la capacidad de los recuerdos y de la memoria. Entonces el ego se ancla a toda esa memoria, a todo ese pasado, y vive condenado siempre al pasado, al pobrecito de mí, a todo lo que ha ocurrido. Dice, la culpa puede ser una emoción educativa, surgida para avisarnos de que no cometamos el mismo error. Dice, no podemos reescribir el pasado, pero podemos recontextualizarlo para tener un aprendizaje constructivo. El lamento por los sucesos del pasado puede aliviarse cuando nos damos cuenta de que parecían una buena idea en aquel momento. Esto es súper importante. Si tú recontextualizas lo que ha ocurrido, por ejemplo, yo en el plan de acción, si estáis siguiendo el trabajo individual, cuando uno quiere emprender, siempre lo que hacemos es convertir la historia, convertir como nuestra historia de una historia de desgracia en una historia de inspiración. Por ejemplo, una persona que ha sido un drogadicto y que ha sufrido mucho, si sale de las drogas, convierte su historia del pasado en que, gracias a todo esto que yo sufrí, me condené con las drogas, hoy estoy sirviendo a mis hermanos a ayudarles a salir de las drogas. Es decir, me olvido del pasado pensando que eso fue malo y ahora lo veo como una bendición de que me ha sucedido esto para impulsar y amar y compartir el amor de Dios hacia otras personas, a las personas que no tengan seguridad, a las personas que han sufrido desengaños amorosos, a las personas que no tengan confianza, me da igual. Recontextualizar el pasado, porque si seguimos lamentándonos en el pasado, pues una persona que es drogadicta lo que va a ser es pues toda su vida anclado a que soy un desgraciado porque me he drogado, por ejemplo. Dice, como la mente humana tiene deficiencias, y no es omnisciente, la ignorancia y la limitación representan etapas evolutivas que dan lugar a la culpa y al lamento. Dice, lo que era aceptable en el pasado ya no lo es. Bueno, voy a seguir lo que tengo subrayado. Dice, la humildad y la aceptación de dicha limitación facilita el perdón de uno mismo. Dice, a ver, en términos psicológicos, la fuente de culpa es lo que Sigmund Freud denominó el superego. Dice, esta es una parte de la mente que está compuesta de juicios y puntos de vista introyectados y de contenidos aprendidos. Dice, un superego puede ser la fuente de un exceso de culpa o de escrúpulos y también puede ser proyectado sobre otros para justificar formas extremas de venganza, como la revancha contra el malvado enemigo. Esto permite racionalizar el dar muerte a otros porque se lo merecen. Hay que renunciar, ¿vale? Porque también quiere matar al enemigo, castigar al enemigo y tenemos que renunciar a todo eso. Dice, a partir de analizar sus orígenes y dinámicas, se puede resumir que la culpa no es más que otra forma de egoísmo en la que se infla el error. La culpa es una forma del ego en la que se infla el error. Damos lugar a que se infle el error, en vez de entregarlo a un poder superior. Entonces aquí tenemos que elegir entregarlo a un poder superior, ¿vale? A ver, más cosas. Dice, otras expresión de este error es el modelo de agresor-víctima, que tanto prevalece en nuestra sociedad. O sea, agresor-víctima es, ha habido un agresor y ha habido una víctima. Ese es otro modelo del ego.
En psicoanálisis a este mecanismo se le llama proyección y tiene como finalidad mantener el conflicto reprimido, en lugar de tomar conciencia de él y responsabilizarse. Es decir, el mecanismo de ha habido un agresor y ha habido una víctima, lo que nos hace seguir anclados a este campo de energía. Por eso, lo que hay que hacer es tomar conciencia de él y renunciar al castigo y que ha habido una víctima y un agresor, ¿vale? Y responsabilizarse de todo esto. A ver, más cosas. Dice transformación. Dice, la verdadera curación se produce cuando se trascienden estos niveles inferiores de conciencia. Este proceso conlleva el ejercicio de voluntad espiritual. Es el capítulo 2, el de la culpa. Eh, Dice, mediante el alineamiento espiritual, ya aquí dice cómo trascender la culpa, ¿vale? Que lo vamos a ver. ¿Me vais siguiendo con esto? ¿Con lo que se está compartiendo? Vale. Dice, mediante el alineamiento espiritual, las circunstancias pasadas se recontextualizan bajo la influencia de esa energía interna. Este proceso conlleva un ejercicio de voluntad espiritual. Tú este ejercicio ya lo estás haciendo, porque ya estás aquí, estás compartiendo esto, has tomado la decisión de, por ejemplo, ir al retiro. Y esa voluntad espiritual que hay en ti, lo que quiere decir es que hay una predisposición a que tú trasciendas, por ejemplo, la culpa. Dice, este proceso conlleva el ejercicio de la voluntad, que mediante su intención, invocación, oración y declaración inicia un procedimiento que no pertenece al ego, sino al ser, ¿vale? Y aquí dice, mira, cómo trascender. Este proceso se describe extensamente en un curso de milagros, Calibra 600, y esta experiencia subjetivamente milagrosa y transformadora da como resultado un sentimiento de paz y sanación. Luego os voy a hacer una meditación de una lección del curso de milagros al final, ¿vale? Las que traigo para hoy. Dice, la participación en grupos espirituales, como por ejemplo este, en los que la energía espiritual personal es potenciada por la intención y el apoyo grupal y por el campo espiritual. Dice, por ejemplo, las reuniones de Alcohólicos Anónimos calibran en 540 el nivel del amor incondicional. Facilita este fenómeno. Es decir, unirse a grupos de apoyo espiritual como estos facilitan que podamos trascender todo ese campo, ¿vale? Este y los demás. Dice, como atestiguan los muchos de miles de personas, las percepciones negativas y la culpa pueden ser reemplazadas por una comprensión positiva y un cambio en el recuerdo y la manera de ver las cosas. Esta es la base de la declaración que suele usarse en estos grupos. Ahora lo veo de otra manera. Mediante esta transformación es posible perdonar a personas que antes odiábamos. Mediante todo esto es posible perdonar a personas que antes odiábamos y contemplar a los que antes nos daban miedo como sujetos pacíficos. El odio queda reemplazado por la compasión humana. Dice entender los mecanismos por los que domina el ego. Dice, esta compensación secreta, los jugos del ego de seguir anclado a la culpa, es la única fuente de la energía del ego. Es decir, anclado a todos los beneficios ocultos que el ego extrae de la culpa, es la fuente y el alimento del ego. Dice, de modo que lo que está viendo como el enemigo es el perdón y la compasión. Y el perdón y la compasión es lo que te van a abrir a transitar esto. Dice, en realidad, quien más se beneficia del perdón es el que perdona y no el perdonado. Es decir, el perdón es para ti, no es para tu expareja o quien fue infiel o lo que fuera. Me da igual, el perdón es para ti y es quien más se beneficia del perdón. Dice también, cuando se le invita, el Espíritu Santo transforma la comprensión mediante el poder curativo de la gracia. Lo que el ego es incapaz de levantar con todo su poder es como una pluma para la gracia de Dios. Como consecuencia de este proceso de transformación, nuestra visión de los demás se transforma de odiosa a benigna, cambiando también nuestra visión de nosotros mismos. Por eso es muy importante cuando haya conflicto. Espíritu, ayúdame a ver esto, por favor, yo no puedo, ayúdame a verlo como tú lo ves. Y se transforma la visión y lo que dice que es mucho poder para el ego, de un plumazo, es para Dios, para el Espíritu y para la gracia. La voluntad espiritual calibra en 850, o sea, fijaros el poder que tiene. A ver, más cosas. Dice, como también dijo Buda, no hay necesidad de castigar a los demás ni de venganza, porque la venganza les llegará de su propia mano. Esto es el karma, simplemente. No hay que castigar. La justicia la imparte Dios, no la impartes tú con tu mano y con el látigo. Dice, todo el mundo es responsable ante el universo y está sujeto a la justicia divina por la propia dinámica del universo. Es que esto es una locura, o sea, esto es una locura. Yo de verdad que cuando leo esto, no sé cómo os llegará a vosotros, pero o sea, yo cuando leo esto me siento tan bendecido de estar alineado a estas enseñanzas que es una locura. Entonces, espero que os llegue también a vosotros como lo siento yo. Dice,
Mira, voy a leer esto. Dice, en los periódicos de hace 20 años salió un día una noticia, que de aquí hoy nos sirve de ejemplo, sobre un avión que volaba a gran altura cuando se desprendió parte del fuselaje y resultó que solo una persona, de entre los cientos de pasajeros, fue absorbida y cayó al vacío. Las personas se congregan en grupos porque están alineadas con el mismo campo atractor. Cuando los peces del fondo del mar nadan en grupo, o cuando los pájaros vuelan en bandadas, cada uno está donde está, no porque esté alineado con los demás, sino porque todos están sintonizados exactamente con el mismo campo atractor. Y dice, cada uno de ellos está siguiendo una especie de poderoso campo magnético, que a su vez está sujeto al campo atractor superior, y así sucesivamente hasta la divinidad. Este pasaje calibra en 995. Qué locura, o sea, qué locura. Los campos magnéticos simplemente es el campo que sostenemos de energía, está siendo atraído hacia las mismas situaciones. Entonces, cuando uno sostiene un campo de culpa, está siendo atraído hacia diferentes campos de culpas que conllevan hacia algo. Cuando uno cambia el campo, se siente atraído hacia estos grupos, hacia el retiro, hacia lo que sea, y simplemente es por el campo atractor que se siente atraído. Y así hasta la divinidad, así hasta que transitemos todo esto. Entonces, siéntete tranquila, Andrea, de verdad, que estás en el lugar adecuado, ten confianza, se te está mostrando todo lo que se tiene que mostrar para que lo transites. Estás en el camino, intenta verlo desde la bendición que te viene, desde el regalo que se muestre todo esto para lo que vendrá después, que es el milagro absoluto. Y vas a estar aquí para que todos seamos testigos, que nos veamos de aquí a unos cuantos meses, que veamos tu cambio, la evolución y que seamos todos testigos de lo que ha sucedido. Y que volvamos a esta sesión y nos riamos de ese día cuando dijiste, cuando venías, joder, es que no sé qué, no sé cuántos. Porque nos vamos a reír de eso. A reír en el buen sentido de la palabra, me refiero. Vale. Dice así, el ego juzga y sin darse cuenta se convierte en su propia víctima. Si odia, inconscientemente sentirá culpa por violar la verdad, y es posible que reprima la culpa acumulada, lo que añadirá más energía al odio proyectado. A ver cuánto queda, joder, es que... Ostras. Bueno, voy a resumir. Dice, el ego tiene interés en denigrar y considerar que está mal aquello que no puede comprender. Así el escéptico odia sutilmente la verdad espiritual o la conciencia superior y sus valores. Dice, muchas supuestas críticas son odio envidioso mal disimulado y van acompañadas por justificaciones racionales a fin de reducir la culpa. Dice, la historia personal del pasado representa lo mejor que uno pudo hacer realmente en las circunstancias dadas, que incluyen nuestros estados perceptivos y emocionales de ese momento. Los errores pueden tener un efecto positivo porque nos sirven para mantener la humildad realista. O sea, esto es importante, estas enseñanzas, porque ya os digo, si esto no estuviese aquí, tú no estuvieses aquí, todo esto que cargas, digamos que te perseguiría durante toda tu vida. Pero al estar aquí por ese campo atractor, la predisposición es a entregar todo este campo. Dice, en realidad, a la edad de 25 años, uno no puede disponer de la información con la que cuenta a los 50. Y esto es así, cada uno hemos hecho lo mejor que hemos podido a cada momento. Tú ahora estás haciendo lo mejor que puedes en este momento. Hace 25 años hiciste lo mejor que estabas pudiendo en ese momento. Y así constantemente. Todo el mundo piensa, si hubiera sabido eso, habría hecho otra cosa. Eso lo podrás pensar, pero eso es imposible. Entonces todo está bien, tú lo has hecho lo mejor que has podido en todo momento. No hay que castigarse, ni fustigarse, ni culparse más por eso. Dice, por tanto, podemos considerar humildemente que cada momento conlleva cierta limitación. Dice, los procesos consolidados para aliviarla y recuperarse pueden ser la confesión, mira lo que has hecho hoy, una confesión, el perdón, el volver a dedicarse a los principios espirituales, así como a las buenas obras, al servicio desinteresado y a los esfuerzos humanitarios. Es posible dar un buen uso a la culpa haciendo que nos motive a cambiar para mejor. Vale, esto nada. Ah, dice también otro mecanismo importante es que, por ejemplo, que tenemos o admiramos en alguna persona, como en algún ideal de persona que puedas tener que tenga unos valores. Dice, alinearse con eso, alinearse con el logro de esos ideales, aporta mayor autoestima. Por ejemplo, tus referentes, la Madre Teresa o los que pusiste cuando hiciste tu visión. Alinearse con esos valores aporta mayor autoestima y satisfacción.
Dice, pero también fracasar en el intento puede producir culpa y hay que entregarlo. Dice, tener un objetivo en mente resulta inspirador para la culpa y ayuda a conseguirlo, porque lo que tenemos en mente tiende a realizarse. Sin embargo, es un error atacarse a uno mismo con la culpa por no haber alcanzado el ideal. Esto es súper importante también porque cuando nos marcamos objetivos, que tanto quiere el ego los objetivos, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, no los cumplimos, llega la culpa. Joder, es que no he cumplido mi objetivo, ya está la culpa y otra vez. Hoy no me levanto, como decía Pedro, que lo comentamos antes, hoy no me he levantado temprano, vaya día de mierda, me viene la culpa, no va a pasar nada. Tenemos que estar a entregar todo ese jugo y elegir el amor con el dejar ser, porque si no viene la culpa y es como que viene ese campo y vamos a volver a estar en conflicto, porque hoy va a ser un mal día, porque no me he levantado temprano, porque no he hecho mi rutina, me castigo, me culpo, soy malo, no. Tenemos que renunciar a eso. Cada momento incluye situaciones, opciones y limitaciones. Estos son consecuencias de factores kármicos. Dice, almacena tesoros en el cielo y no en la tierra. A la larga, simplemente ser bondadoso con los demás y con la totalidad de la vida tiene consecuencias mucho más positivas que el éxito mundano. Dice, el éxito de cualquier empresa es una consecuencia automática del estilo de vida en el que uno da lo mejor de sí sin buscar ganancias. Para recuperarse de la culpa, la oración y la dedicación a los valores espirituales son extremadamente valiosos. Como también darse cuenta, de manera compasiva, de que la condición humana es difícil para todos, de que es como que es complicado ser un humano para todos, incluso en el mejor de los casos y a pesar de las apariencias. La condición humana es difícil para todos, incluso cuando veas a un santo o a lo que sea, date cuenta de que también por ser humano, la condición humana es difícil también para esas personas, para todos. Y a pesar de las apariencias que pueda haber de santidad, ¿vale? Es una locura. También me parece una locura. Bueno, a ver cuánto queda, porque al final, pues es que tengo subrayado casi todo el capítulo. Vale, voy rápido. Mediante la evolución espiritual, la culpa puede ser recontextualizada de modo que produzca beneficios. La culpa se trasciende cuando ha sido recontextualizada, armonizada y equilibrada, con responsabilidad y moralidad. La culpa puede ser aceptada cuando se recontextualiza como protectora, salvaguarda y mecanismo de aprendizaje. Dice, la culpa es desagradable porque está asociada con la pérdida de amor, fijaros, y la desaprobación de figuras paternas internalizadas, junto con la pérdida de autoestima. Va todo asociado. En la religión está asociada con el pecado y el temor a Dios. Dice, como la culpa se considera dolor, el mecanismo para evitar ese dolor es proyectarlo en los demás. Como la culpa se considera dolor, el mecanismo del ego para quitarse el dolor es decir, el otro fue un capullo, no soy yo. Y está reprimiendo eso en la sombra, toda la culpa. Más cosas. Dice, la capacidad de perdonar sugiere aceptar con honesta humildad las limitaciones de la condición humana. Consiste en aceptar que el humano es limitado. Y que después de todo solo está en una curva de aprendizaje de la conciencia y la evolución humana. Es aceptar eso. Dice, los aspirantes espirituales a menudo preguntan por dónde empezar con el trabajo interno. Dice, en primer lugar, hay un periodo de adquisición de conocimiento, como lo que estamos haciendo aquí. El primer periodo es de adquisición de conocimiento. La visita a grupos espirituales como estos. La asistencia a conferencias, encuentros o retiros. Fíjate, fíjate, te lo está diciendo Hawkins, que tiene el mapa. Después, uno comienza a enfocarse en el viaje interno de exploración. O sea, después del conocimiento de los retiros y los talleres, uno comienza a meterse en el viaje interno de autoexploración, el cual, para que resulte exitoso, debería tener una dirección general, en lugar de arrancar y detenerse esporádicamente. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Lo que decimos siempre, qué importante es estar conectado a esto periódicamente, para que no se quede en una chispa que igual que viene se va, sino que es continuo. Dice, muy importante, saber y esencial conocer la propia conciencia y cómo opera. Es importante que se vuelva benigna y que sea utilizada constructivamente, porque si no, va a acabar autoculpándose e incrementando la culpa, la vergüenza o la pérdida de autoestima. Mira, este capítulo te lo tienes que estudiar, Andrea, ¿eh? Te tienes que meter con este. Más cosas. Dice, ser honesto con uno mismo requiere coraje, humildad, paciencia y compasión. La mente ego está formada por comportamientos aprendidos, y el único objetivo es trascender su programación y el funcionamiento mediante la irradiación del ser. La presencia del ser se experimenta como compasión por la totalidad. Así el perdón reemplaza la condena.
Más cosas. Otra herramienta muy útil para esto es el sentido del humor. Fijaros. Espiritual y terapéutica es el sentido del humor, que contrarreste los peores aspectos de este teatro mundano que es absurdo, con sus indignantes pedradas y flechas. ¡Qué locura! El humor es consecuencia de ver más allá de las ilusiones de la paradoja. Pues con el humor, conéctate con el humor, Andrea. Te lo está diciendo Hawking, no te lo digo yo. Como el ser humano carece de la capacidad de discernir entre la verdad y la falsedad, se incluyó el sistema del bien y el mal. Como los inmaduros y los no evolucionados carecen de criterios, son guiados por las reglas de bien o mal. Bueno, y ya está. Y por último, las atracciones y las aversiones, que es la atracción del ego, esto lo comprendéis, la atracción y la aversión, es en la culpa el ego se siente atraído hacia algo, que es el alimento del ego para seguir anclado en la culpa. Y no quiere abrirse a las aversiones porque eso lo que hace es transitar la culpa. Entonces te leo a lo que tienes que renunciar, que son las atracciones. ¿Esto me vais siguiendo con todo esto que os he leído? ¿Sí? ¿O os estáis durmiendo? ¿O es aburrido? Vale. Tienes que renunciar a esto, Andrea, a hacer juicios, a castigarte a ti misma, a rechazar la misericordia de Dios, a justificar la negatividad, a proyectar los sentimientos, a elegir la percepción, a tener una visión rígida y estrecha. Tienes que renunciar a la penitencia, a aferrarse a a la propia posición, renunciar a justificar, renunciar a actuar en contra de uno mismo y de los demás, renunciar a elegir lo negativo, renunciar a querer tener tú la razón, renunciar a a creer que estás estancada, que eres impotente. Renunciar a reforzar. Renunciar a creer que estás atascada en el pasado. Renunciar al pasado. Renunciar a maligno, a cruel, a las demás personas que son malignas y crueles. Renunciar a tacaño, dice. Renunciar a proyectar la responsabilidad. Renunciar a la venganza. Renunciar a ser pequeño o pequeña y renunciar a ser codicioso o codicioso. Y tienes que abrirte para transitar la culpa a entregar los juicios a Dios, perdonarse a uno mismo y a los demás, aceptar la misericordia de Dios, renunciar al placer secreto del ego, asumir responsabilidad, elegir la esencia, ser flexible, ver los ambos lados. Al igual que tu limitación, ver la limitación de la otra persona que lo hizo lo mejor que pudo por su condición limitante de ser humano. Abrirte al servicio a los demás, al servicio que tú vas a dar a los demás, abrirte a pedir los milagros a Dios, abrirte a elegir opciones, abrirte a trascender, a disfrutar de ser más amable contigo mismo y con los demás, abrirte a actuar para ayudarte a uno mismo y a los demás, que ya lo estás haciendo con el retiro, por ejemplo, abrirte a elegir lo positivo, abrirte a estar equivocada, abrirte a ser flexible y a crecer, abrirte a trascender, abrirte a vivir en el ahora y no en el pasado, abrirte a ser benigno, a ser benevolente, a ser misericordioso, elegir ser más grande que eso y a ser desprendido para transitar la culpa, ¿vale? Entonces, para ti y para todos, ¿somos capaces de renunciar al jugo del ego que extrae de la culpa y abrirnos a las aversiones a las que a veces no queremos abrirnos para transitar eso? Pues ahí está cuando nos visite la culpa. Y nos puede venir por cualquier cosa, simplemente porque no hayamos, hoy no nos hayamos levantado a hacer las rutinas, puede que nos venga la culpa. Pues ahí tenemos que empezar a renunciar al jugo del ego para transitar esa culpa. Y simplemente al final todo esto es para la mente, pero con un dejar ir y permitir ya estamos eligiendo el amor. Por eso el dejar ir es la herramienta principal de todo lo que venga.